Vamos a empezar. Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estás escuchando Eli Machado, tu coach de cabecera, como cada lunes a las 6 de la tarde, aquí en Poder Ciudadano Radio, la radio que te empodera. Hoy tenemos un programa súper especial con un invitado espectacular, una persona que admiro mucho, que trae una extraordinaria trayectoria, un señorón que de manera voluntaria ha decidido poner muy en alto una federación, como lo han venido también haciendo otros presidentes a su estilo y a su modo. Sin embargo, he tenido la gran oportunidad de conocer una valiosa persona, Pepe del Río, quien nos acompaña el día de hoy representando una federación que es la International Association of Coaching, quien nos va a venir a platicar un montón de él, de su experiencia, de la asociación, de quién es, en dónde está y demás. Te doy la más cordial bienvenida, Pepe. Gracias por acompañarnos. No, pues primero que nada, gracias a ti por tus palabras, Eli. Gracias por invitarme y un saludo muy cordial a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Pepe, cuéntanos un poquito de la asociación y cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia, de lo que has visto, de lo que has vivido, de la gente que nos dedicamos al coaching, porque es importante pertenecer y permanecer, seguirnos instruyendo, seguir estas necesidades. Yo siempre digo que es bien importante que estemos como coaches una vez que nos certificamos, aliados, contenidos, siguiéndonos, estimulando unos a otros. Pero te lo dejo a ti, tú eres el experto, me gustaría escucharlo de ti. Bueno, a ver, en dos partes. Primero, lo que comentabas respecto a la asociación. Justamente la diferencia de nombre entre asociación y federación, hay una razón de ser de que sea asociación y no una federación. En los Estados Unidos hay dos grandes asociaciones o, digamos, agrupaciones de coaching. Una de ellas es ICF, que es una federación, es la International Federation of Coaches, o International Coach Federation, y la otra es IAC, que es la International Association of Coaching. Las dos fueron pensadas, diseñadas y lanzadas por la misma persona, Thomas Leonard. Thomas Leonard falleció hace 16 años, un poco más de 16 años, en el año de 2003. Y la última gran asociación y podríamos decir, lo que dedicó el último año de su vida y tal vez los últimos 2 años de su vida, fue a poner las bases y la fundación de IAC. En IAC contiene mucho de lo que él pensaba que tendría que ser una organización y una asociación de coaches. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una federación y una asociación? Una federación funciona como funcionan los países. Por ejemplo, Querétaro está unido a una federación que es el gobierno federal, pero Querétaro en sí tiene sus propias, como estado de la república, independiente, tiene sus propias leyes. Las leyes pueden variar, por ejemplo, de las leyes de Yucatán o de las leyes de Quintana Roo. Si hay gente que nos escucha en otros países, pues son estados de la República Mexicana. Y hay pequeñas cosas que pueden cambiar. ¿Qué no cambian? Que todas forman parte de una federación y esa federación es un órgano central. Cuando ICF fue concebido por Thomas Leonard, que empezó, por ejemplo, en 1995, pero empezó en aquel entonces en una página, en parte de lo que era la página web de Thomas Leonard, cuando muchos de nosotros ni siquiera teníamos página web ni nada por el estilo, y no piensen en las páginas web de hoy en día. Era una hoja de la página web. Y lo que él hizo fue, con muchos de sus primeros alumnos, con algunos de ellos grandes coaches, que a la vez se pusieron a dar cursos de coaching, crearon como que un ente central. O sea, eran 6 escuelas,
entre ellas Thomas Leonard puso la suya, donde estaban unidas hacia una federación, que la federación era la que implementaba ciertas cosas. Pasa el tiempo, un año o dos, Thomas Leonard no estaba conforme con la manera y con el camino que ICF estaba tomando, y él rompe con ICF. Él rompe con la idea que ICF tenía en ese momento. Y estoy hablando de los 90. ¿No? Él tenía él hace otra escuela que se llama Teleclass. La primera escuela de coaching, cuando menos que sabemos que existe como tal y que empezó a certificar coaches, la hizo también Thomas Leonard en los Estados Unidos. Es posible que haya habido alguna otra, pero así la primera que yo tengo documentada es esa, aunque ya había gente que hacía coaching ontológico, por ejemplo, y algunas cosas. Hay que tomar en cuenta que la palabra coaching se fue empleando y fue tomando adeptos poco a poco. Entonces, en 1989 él empieza a fundar lo que se llama Coach U, que es Coach University, y puede salir al mercado hasta 1992 por temas de tecnología. Entonces, si tú buscas Coach U, verás que 1992 es la primera escuela de coaching. Y con ella, él era una de las escuelas que fundan ICF. Bueno, pasa el tiempo y una de las características importantes, una de las cosas que Thomas Leonard veía y creía firmemente, era que el modelo educativo estaba obsoleto, que el modelo educativo ya no daba para más, que el modelo, como hoy es común escucharlo, está hecho para la época de la Revolución Industrial. De hecho, si nos fijamos, todo el sistema de educación al que tú fuiste, al que yo fui, al que pues prácticamente todos fuimos, está diseñado como las universidades quieren. Incluso el camino de las universidades, hoy en día, querer, no sé, mandar a uno de tus hijos a estudiar al extranjero, pues prácticamente hay que ser millonario, o hay que haber ahorrado, o hay que sacarte la lotería o algo para poder hacerlo, porque hay costos en universidades en los Estados Unidos donde tienes que estar pensando más o menos en $1,000,000 al año. Fácil. Antes, pues eso era prácticamente, no existía, ¿no? En la época de nuestros papás, hombre, tener una licenciatura, tenías una ventaja competitiva, ¿no? Tal vez, pero no todos tenían licenciatura. Luego, hoy en día es muy complicado poder ir avanzando en el mundo de las empresas si no cuentas mínimo con una maestría y en algunos casos con un doctorado. Entonces, todo el sistema de educación está diseñado y hecho por las grandes corporaciones, las grandes empresas que llamamos universidades. Que son empresas, algunas con el término sin fines de lucro, etcétera, pero son grandes empresas, grandes organismos. Y así están hechas las preparatorias y las secundarias, que tratan, en la medida de lo posible, de cumplir ciertos requisitos para que sus chicos puedan llegar a determinadas universidades. Y todo está diseñado así. O sea, un sistema que estaba pensado en controlar a la población, en generar gente que siguiera órdenes de una manera muy fácil, incluso que pensaran poco, porque no tenían que pensar, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, incluso los títulos universitarios, y no pretendo ofender a nadie, pero una maestría en una universidad, para mí no es garantía que esa persona sabe pensar, sabe razonar. Lo que es garantía es que aprendió algunos modelos, que siguió estudiando, pero no necesariamente, y además repite
ciertas cosas que aprendió, pero no necesariamente las ha razonado. Vivimos en una época donde mucha gente piensa que piensa y cree que cree. Y realmente lo único que estamos haciendo es repitiendo lo que hemos aprendido de otras personas. Cuando pasamos por empezar a razonar, cuando pasamos por empezar a ver que las cosas pueden ser distintas, el movimiento y la transformación que hay de dentro hacia afuera es diferente. Y estoy explicando esto porque esto tiene que ver con el coaching. Entonces, Thomas Leonard rompe con ICF. Yo no estoy diciendo si bien o mal, pero básicamente por esas cosas y algunos puntos más. Y crea teleclases. Y luego en el 2001 saca algo que se llama Coachville. Coachville hoy en día es una escuela más de ICF, pero en su momento Coachville fue la gran respuesta de Thomas Leonard. Y ahí desarrolló lo que se llama las proficiencies. ¿Cuál era el objetivo de coaching? Por un lado, enseñar. Por otro lado, certificar. El tema de la certificación se convirtió muy importante, particularmente la certificación del coaching, porque a principios de los años 90, en los Estados Unidos había un gran debate entre la Asociación de Psicólogos Americana y diciendo que ellos iban a la escuela 5 años e incluso más tiempo para poder dar terapia, y que cómo era posible que salía un coach el fin de semana y se llamaba life coach y se decía una serie de cosas, y que en algunos casos estaban haciendo terapia. Entonces, y que no estaba regulado, ¿no? Entonces querían poner regulaciones. Y hubo una frase que es lo que determinó que el coaching no estuviera regulado. Y la idea que era esta: el crecimiento personal no puede ser regulado. Yo no puedo decir que Eli Machado tiene un determinado nivel porque asistió a determinadas clases. Hay mucha gente que tiene 3,000 horas de experiencia haciendo las cosas mal. Son expertos haciendo las cosas mal. Entonces, yo no puedo decir que Pepe del Río, porque asistió a tal o cual, tiene lo que se requiere. Entonces, la idea era muy sencilla. No venía desde el control, venía desde la apertura. Y la idea que Thomas Leonard sostenía era: lo único que te pedimos es que demuestres que lo tienes. El camino que tomes para llegar a ello no nos importa, simplemente demuéstralo. Aquí quiero hacer una acotación, y bueno, a lo mejor para algunos de tus radioescuchas que no son coaches será de poco interés esto, pero para los coaches estoy seguro que será de interés, pero entro a ello muy brevemente. Y es el hecho de que el coaching no necesita ser regulado por nadie más. Es más, yo te diría, no hay nadie que regule el coaching. Hay organizaciones que tienen la idea de que tienen que regular o tienen que credencializar o que tienen que meter en un escalón, porque el negocio del coaching en los 90s y de una manera muy importante en los años 2000 y todavía al principio de esta década, del 2010 en adelante, era un negocio de cursos de coaching. Entonces, hoy en día hay gente que dice, es que ya tenemos que ir a otra cosa. Claro, porque el negocio se les ha ido acabando porque era un negocio de cursos de coaching. No es lo mismo un negocio de cursos de coaching que coachar. Yo te diría, Eli, que la gran mayoría de las escuelas que hay, no nada más en México o en Latinoamérica, sino en el mundo, producen coaches con muy poca experiencia coachando, y además que van a entrar a un mercado desempleados porque no tienen ni idea de cómo comenzar un negocio de coaching, cómo hacerlo, y porque ni siquiera han tenido un determinado número de experiencia, no medida en horas, sino en experiencia real de coaching. El coaching es un proceso de aprendizaje continuo. Esto es,
nunca dejas de aprender. Aquel que piensa que está hasta por acá, lo tendría que pensar 2 veces, porque este es un proceso donde aprendemos todos los días. O sea, tendríamos que declararnos en un aprendizaje constante. Te he contado un poco esto. esto. Es una de las 9 maestrías de la IAC. Es un valor. Claro. Es el principal valor de la IAC, bueno, la IAC tiene una serie de valores, pero el primero que enlistamos, y para mí ha sido muy importante repetirlo en cada reunión en la que yo participo, es el aprendizaje constante, constante, constante. Entonces, regresando un poco a Thomas Leonard, cuando estaba en Coachville, decide que Coachville no podía ser juez y parte. Esto es, no podía ser la escuela la misma que estuviera certificando. Porque luego resulta que yo estoy con Eli y Eli dice, mira, Pepe le ha echado muchas ganas, mira, lleva un año esforzándose, mira, bueno, vamos a darle la certificación. Pierde objetividad. Claro, no. Entonces, la idea es, ok, ¿por qué no establecemos ciertos lineamientos y entrenamos certificamos a partir de ellos? Que la certificación no tiene nada que ver con horas de asistir a escuelas, hecho para un mundo de escuelas de coaching, sino simplemente no nos importa de dónde vengas y te certificamos. Sí lo puedes demostrar. Oye, que yo no tengo estudios universitarios. Puedes demostrar que tienes la habilidad de coaching, te vamos a certificar. No lo puedes demostrar, nos da mucha pena, no lo vamos a certificar. ¿Cómo es que puedes validar efectivamente que la persona tiene experiencia? ¿Cómo lo validan? A través de grabaciones. Ahora te explico un poco el proceso. Entonces, regresando a Coachville, y así de manera muy rápida, Thomas Leonard dice, esto tendría que ser certificado de otra forma. Y es romper un poco y tomar en cuenta la confianza, tomar en cuenta el autoaprendizaje, pero no porque yo te diga que llevo tantas horas o tantos años coachando, sino se crea un modelo donde si lo puedes pasar y demostrar, te certifican. Y es un estándar muy alto. Lo sé. Pero más que muy alto, es un estándar que no es subjetivo, sino puedes incluso medir determinadas cosas. Y hay sutilezas que solo se van haciendo visibles en la medida que vas coachando más. Y te repito, que vas profundizando incluso en la manera que das coaching. Porque hay gente que dice, yo tengo determinados clientes y coacheo, y sí, te acostumbras a un determinado estilo que puede ayudar a tus clientes a ir creciendo poco, mucho, regular, pero posiblemente llegar a dominar un estilo donde empiezas a transformar, no porque tú tengas el poder de transformar, sino porque desde las conversaciones sabes cuáles son los puntos donde tocas que son exactos, que van más allá de competencias. Por eso se llama maestrías. Sí. Sí. Bueno, entonces, las proficiencies, que es un sinónimo de competencia, era lo que Thomas Leonard desarrolló en Coachville, que ya venía con la idea de lo que había hecho en ICF, aunque ICF hizo lo propio ahí en el año 2000, 2001, pero mucha de esa influencia era de Thomas Leonard. Entonces, él decide que tenía que ser una organización y bla, bla, bla. Esa organización era IAC. Y en todo el proceso de fundación de IAC, Thomas Leonard estaba centrado en el cliente. Por ejemplo, esta es otra distinción. En IAC utilizamos mucho la palabra cliente, aunque también es muy común oírlos hablar de coachee. El coachee es el coachee del coach. El coach, o sea, el cliente no es del coach. Y utilizamos la distinción cliente porque es el cliente del coach. Es el coach del cliente, no al revés. Entonces, suena una bobera lo que te estoy diciendo, pero es un tema
no es solamente semántico, como mucha gente piensa, sino es un tema de que verdaderamente el peso está en el cliente. Ahora, Claro, cuando dices cliente, ¿no estás monetizando a tu coaching? eso es bien importante que lo digas, porque es una relación profesional. Entonces, es posible que lo estés monetizando. También puedes regalar sesiones de coaching. Yo creo que tú, yo, mucha gente da sesiones de coaching que no cobra, pero estás decidiendo, incluso el decir no te voy a cobrar, estás monetizando el asunto. Estás poniendo un parámetro que estás poniéndole 0 pesos. Y ese es un tema al que hay que entrarle, porque el coaching, las asociaciones lo que buscan es la profesionalización del coaching. El tener coaches profesionales certificados a un nivel muy alto. Cada quien, y como dice el dicho, cada uno matamos moscas como Dios nos da a entender, ¿no? Cada lugar tendrá su forma de hacerlo. La IAC se crea a partir de esta idea de Thomas Leonard. Lo que sucede es que Thomas Leonard fallece exactamente un mes antes de que la IAC salga al mercado. Entonces, hay una serie de personas, entre ellos su socio en Coachville, que quedan al frente de IAC. Yo te diría, un poco huérfanos. Ya Thomas Leonard había dicho quién quería que fuera el primer presidente y quién casi el segundo. Y el primer presidente era, todavía es muy joven, Michael Koop, que hace 16 años era mucho más joven, y él se avienta el rollo junto con un grupo de personas muy cercanas a Thomas Leonard de echar a andar esta gran idea. En su momento, Coachville llegó a tener 45,000 coaches. No hay una sola organización en el mundo que hoy en día tenga 45,000 coaches. Wow. Así de fuerte era su influencia. O sea, él no creó al coaching, pero sí lo masificó, sí lo llevó a todos lados. Y le dio un arranque que posiblemente hubiera tardado más en despegar. Entonces si bien no es el padre del coaching, sí tiene mucho que ver con la masificación del coaching y con llevar el coaching a nivel global. Bueno, entonces, ¿qué sucede con IAC? Los primeros meses sale porque ya estaba el nombre pagado y por una serie de temas, con el nombre International Association of Coaches. Y antes de eso, antes de salir, tenía el nombre International Association of Certified Coaches, de coaches certificados, porque iba a ser solamente si te lograbas certificar, entrabas. Si no, no eras parte de ese grupo. Luego se fue cambiando en 6 meses, incluyendo los 6 meses posteriores a su fundación, cambió de nombre como 6 veces. Okay. Hasta que quedó con la idea de Thomas Leonard. El énfasis no podía estar en el coach, porque en el coaching el énfasis está en el cliente y en el proceso. Entonces se decidió hacer International Association of Coaching. No está en el coach, está en el proceso de coaching. Los 2 primeros años certificó con las proficiencies, que era la razón de ser de IAC. Pero en los primeros años hubo una guerra de poder por las cosas de la herencia de Thomas Leonard, y herencia, digo, intelectual, y hubo mucha gente que decidió salirse y se creó un vacío, a pesar de la gente que hizo por seguir adelante con IAC. Yo te puedo decir que a mí lo que me atrajo a IAC fueron sus valores por aquel entonces. Y yo veía valores muy sólidos, que eso es a lo que me ha agarrado. Y entre 2005 y 2007 se decide que Coachville se separa de IAC, se va esta persona, se cree, ese gran Villa de Coaches se hace una escuela chiquita, muy buena, pero chiquita, y se va con ICF, dándole un espaldarazo a ICF porque se habían peleado entre ellos, temas de egos. Entonces, lo que sucede es que
45 coaches de distintos lados del mundo, muchos de ellos exalumnos y que habían acompañado a Thomas Leonard en todos estos procesos de fundación desde el principio, y otros tantos que se habían ido incorporando, crean a partir de una pregunta: ¿qué es lo que puedes encontrar en una sesión de coaching de excelencia, independientemente de la escuela por la que vengan? ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que hay cuando un cliente verdaderamente logra un proceso de transformación? Y con esa pregunta en la mano, llegan a las 9 maestrías, que es lo que puedes ver en una sesión. ¿Cómo a nivel maestría? La IAC nada más certificaba a nivel maestría inicialmente. Y su certificación se llamaba Certified Coach. Y luego cambia a Certified Mastery Coach y Mastery Coach, como que se hacen 2 niveles. Son 2 niveles muy altos. 2 niveles muy altos. Eso es importante. Pepe, te quiero hacer una pregunta, porque fíjate que me pasó a mí personalmente también como coach, que cuando tú decías son niveles muy altos, yo decía, ay, sí, pero pues con tantos años como que uno ya sabe agarrar la escoba y barrer, ¿no? Sin embargo, efectivamente, y quiero compartirlo, en el momento que estás haciendo la evaluación, en el momento que estás haciendo el examen, sí es cierto, son niveles altos y eso también te da una cierta certeza de saber que estás con un equipo de personas, con una comunidad de coaches que también no es que seamos filtrados, sino que somos desafiados. Yo así fue mi sentir personal, incluso tú me llamaste, ¿cómo vamos? ¿Y cómo está? Me siento desafiada, me siento parte de un clan, me siento muy motivada para irme. Yo estoy ahorita en proceso, y tú lo sabes, en el Master, y me encanta porque fueron tus palabras. Es un proceso muy hecho, muy exigente, muy validado por las 9 maestrías, y de verdad que habiéndolas estudiado, sabiendo que estaba siendo grabada para el examen, es bien valioso toda la retro que ustedes brindan en el momento de esas 9. Y hago este énfasis porque cuando tú dices realmente es un proceso muy exigente, sí es exigente, para que puedan dimensionar el nivel de exigencia. Y no es exigente por los requisitos que te pide. No. De completar tantas horas, de tener tantos materiales, no. Es una exigencia que va mucho más allá. Tiene que ver con tu crecimiento personal, tiene que ver con tu crecimiento dentro de las maestrías. Y es un proceso que tú puedes ser Mastery Coach en un mes, ¿no? Si o te puede tomar años. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho en tan poco tiempo. Perdón si se escucha a mi perra ladrando, pero no sé a quién está ladrando. No te preocupes. Yo creo que está tocando la persona que la saca. Pero bueno, es un proceso donde efectivamente te vas retando en un proceso de aprendizaje. Claro, hay mucha gente que se queja, pero generalmente es gente que no pasó o que no entiende que está en un proceso. No te están evaluando a ti. No, es que están acompañando. Así es. Así es, y eso es. La idea es esa. Por ejemplo, lo que vale una grabación. A ver, hay 2 pasos en el proceso de certificación. El primero es cognitivo, y pasas un examen y presentas un plan de desempeño personal que realmente de lo que se trata es de tu propio aprendizaje. Entonces hay cosas que todos los días se está tratando de fortalecer, y ese examen, hay gente que dice, no, es que no lo pasé. Antes, por ejemplo, el examen se quedaba, si no lo pasabas, no podías volverlo a presentar hasta 30 días después. Hoy no, hoy como tú eres responsable de tu aprendizaje, tú decides, oye, ya lo terminé, no pasé, quiero volverlo a presentar, lo puedes volver a presentar si así lo decides. Es un proceso de aprendizaje. Lo normal es que estudies las maestrías, que te des cuenta. Ahora, pasando el examen, hay gente, terminando el paso 1, hay gente que dice, ya estoy certificado ante la IAC. No, no estás.
acá concluiste el paso 1. Y el paso 1 tiene un nombre, se llama Masteries Practitioner, que Ajá. es practicante de las maestrías. Para mí, y esto es nota aparte, ese tendría que ser el nivel más alto. Pero yo le pondría a este primer paso de otra manera, pero bueno, eso tiene que ser el consenso y el consenso en este momento es ese. Más bien, Mastery. más bien es el nombre, sin embargo, hay una batería de preguntas y te ponen una Claro, muestra y bueno, claro. te comparto también que en el momento que estás haciendo la muestra dices, ah, esto está bien, papita. Pero en el momento que son, no recuerdo cuántas preguntas son, pero 100. 100 preguntas ¿Sí? y creo que la muestra es de 20, 25 De preguntas. 40. Ok, pero cuando ya lo empiezas a realizar, ya te encuentras realmente que yo dije, qué importante, y se lo digo a los coaches que nosotros certificamos, es bien importante tener esa experiencia, esa que tú hablas, porque las preguntas que vienen secuenciales dentro son también muy del feeling, del sentimiento, de la experiencia que tú has logrado, porque aunque es multiopción, o sea, viene realmente desde la experiencia, porque te puedes ir y contestar otras cosas y te das cuenta ahí qué tan verde o qué tan maduro estás en esta parte de coaching. Yo personalmente siempre le digo a mis coaches que ahorita tienen un mensaje para ti en El Salvador. Esta transmisión se escucha mucho en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, Pepe, y bueno, te lo agradezco muchísimo. Nada más como paréntesis, sí, esta parte de las preguntas, creo que sí es bien importante esa parte de la experiencia, no dejarla como que pase. Y sobre todo, ¿sabes qué? No sobrepensar cada pregunta, porque entonces te haces unos rollos y ya estás, que pueden ser tal o cual maestría, y no. Ese es el camino, como digo yo, a la perdición. Lo que tienes que hacer es darte cuenta exactamente qué es lo que te están preguntando. Y Exacto. si tú echas la mente a volar y a sobrepensar, hay muy buenas posibilidades de que no la saques correcta. Pepe, tengo un par de preguntas que te quiero realizar rápidamente. Sé que Sí, ya hay un montón de gente ligada y sé que te han estado haciendo comentarios, entonces en un ratito más voy a dar vuelta a las pantallas. Hay 3 pantallas aquí apuntando a esta computadora. Y al ratito sale en vivo en Poder Ciudadano Radio. Y la primera pregunta es, me gustaría, porque creo, no sé si lo hicimos al principio, que compartieras un poquito tu nombre, tu experiencia y años de servicios que tienes en la IAC. bueno, sí, y por ahí tal vez tendría que haber comenzado. Yo me llamo José Manuel del Río y eh, empecé a estudiar coaching hace exactamente 22 años, gracias a John Whitmore, porque me topé con un libro que no decía absolutamente nada de coaching, pero resulta que todo el libro era de coaching y estaba mal traducido en ese momento. La primera edición al castellano era Entrenando para el Desempeño Empresarial ¿Ok? y hoy en día ese libro se conoce como Coaching y de John Whitmore. Y, y yo ya venía trabajando con el potencial de las personas desde muchos años antes, sin saber que había una profesión que se llamaba coaching. Entonces, y particularmente desde la capacitación, yo decía, yo no capacito, yo hago entrenamientos y hacía entrenamientos de comunicación y yo decía, todos tenemos un potencial de comunicación y trabajaba desde el potencial de dentro hacia afuera. Nada más que había una gran diferencia. Yo le decía a la gente qué hacer y Whitmore aquí establecía todo un sistema donde no le decía a la gente qué hacer y yo, eso me hizo cortocircuito. Algún día te voy a enseñar el libro, no lo tengo aquí a la mano, pero lo tengo en otro lado, donde las primeras 15 hojas las tengo prácticamente totalmente subrayadas y luego ya decidí no subrayar porque dije, no tiene caso, no tiene pierde esto. Recuerdo que estaba en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey y el libro, no, el avión se retrasó como 3 o 4 horas debido a una tormenta eléctrica y a una lluvia que no cesaba. Y yo me leí el libro en todo ese tiempo, ni me importó la espera Qué que había. rico. Y todavía cuando me volví a subir cuando me subí al avión, seguí releyendo y creo que lo leí los siguientes 6 meses, lo traía siempre conmigo, aunque estuviera leyendo otra cosa. En el 99
yo, buscando, googleando, bueno, no googleando porque no existía Google, buscando en un servidor que existía por aquel entonces, que tal vez algunos de ustedes recuerden, hace 20 años había un servidor que se llamaba Altavista. Ah, dale. Y ese Altavista no funcionaba como Google. Por supuesto, quebró cuando entró Google y Yahoo y todos estos. Pero sí te daba una opción. Yo buscando John Whitmore, de repente me aparecía el nombre de Thomas Leonard. Entonces, se me hizo interesante darle clic a Thomas Leonard y buscar lo que había de Thomas Leonard. Y ahí me di cuenta que había unas teleclases y que había ciertas cosas. Y perdón, no quiero hacer esta historia muy larga, pero incluso eso me llevó a contratar una línea de teléfono adicional, porque que hoy todavía en mi casa tengo 2 líneas que nadie usa, pero nada más las tenemos por internet. Pero lo que hacía con esto es que tú te podías meter a estas teleclases y tenían un costo, levantabas un teléfono y escuchabas a Thomas Leonard o a la gente que estuviera en ese momento hablando, en el año 1999, 2000, por ahí, y con la otra línea lo que hacía era, me conectaba a la computadora y si te acuerdas era... Sí, cierto, ese sí me acuerdo perfecto. Ajá. Y entonces mi esposa se ponía furiosa conmigo porque me decía, ¿por qué estás utilizando las 2 líneas? Porque necesitaba las 2 líneas para escuchar por una y poner y poder ver. No había PowerPoint, pero como el sistema que hubiera que utilizaban y veíamos las imágenes, ¿no? ¿Eso estamos hablando de qué año? 1900. Creo que la Tierra todavía estaba caliente. No, 1999-2000. Ok. Y fíjate, llega una amiga mía, una coach mexicana que es de las pioneras del coaching, se llama Natalia Ortiz Mena, y regresa de tomar una serie de talleres y una certificación de coaching en, creo que en Santa Mónica, California, Hudson University, ¿no? Y me dice, Pepe, fíjate que tomé algo que a ti te encantaría, es más, estuve pensando en ti, se llama coaching, y ella me lo empezó a plantear de una forma y le dije, oye, esto no tiene nada, esto tiene que ver con un libro que yo leí, con algunas cosas que he estado entrando, de John Whitmore. Y me dijo, sí, efectivamente tiene que ver con eso. Eso se llama coaching. Y entonces me empecé a involucrar más con lo de Leonard, y me fui de los primeros que se inscribió a Coachville, cuando Coachville se fundó, no recuerdo si en el 2001, y todo el 2002, que fue toda la idea de la fundación de IAC. Y yo me inscribí a la IAC en febrero de 2004, justo cuando Thomas Leonard cumplió 1 año de muerto. Y no me inscribí antes, porque el día que me traté de inscribir tenía problemas con internet, que habrá sido octubre, noviembre, y no me pude inscribir. Entonces lo dejé y se me pasó unos meses y me inscribí. Lo que me atrapó fue toda esta conversación que había de toda esa primera gente que estaba ahí. Y de hecho yo tengo un logo como coach fundador, que no tiene nada que ver con la fundación, más que ser de los primeros que se inscribió. Y pero eso, lo que me atrajo eran los valores, la manera de ver la educación. A mí el aprendizaje me interesaba desde el punto de vista del aprendizaje significativo, desde por qué aprendemos ciertas cosas y no otras. Yo también venía mucho con la idea de que el modelo educativo era obsoleto, que no se necesitaba. ¿No? Entonces, empecé a participar, pero un poco a la distancia, era complicado. A pesar de que hablo bien inglés, no lo sentía lejano. Y para mí, incluso, hubiera sido mucho más sencillo seguir el otro camino, el camino de ICF en aquel entonces. Muchos de mis conocidos y mucha de la gente que conozco siguió ese camino y hoy en día o son master coaches o son professional coaches o lo que sea, ¿no? Pero tienen niveles
altos dentro de ICF. A mí no me gustó porque, y no tengo nada en contra de ICF, pero a mí no me gustó simplemente porque no creo, yo creo en un modelo más transparente de coaching. Estaba hecho muy desde el punto de vista de la confianza, había muchas cosas por hacer. Y más o menos hace como 9, 10 años empecé a participar activamente como voluntario, queriéndole regresar un poco al coaching algo o de lo mucho que el coaching me había dado a mí, en el sentido de que yo he podido hacer una carrera y una vida y mantener una familia. Mi esposa también trabaja, pero mi parte viene todo desde el coaching, ¿no? Con eso he pagado universidades, con eso he pagado una serie de cosas, y era un poco como regresar algo. Y entonces empecé a participar primero en el comité de licencias, eso me puso en contacto, fue muy interesante para mí porque el comité de licencias lo presidía una persona que había sido presidente de IAC, que estaba en Hong Kong, luego había una francesa, había un australiano, había una alemana y yo. Okay. Y entonces eran conversaciones muy interesantes que yo me tenía que conectar en aquel entonces por el horario del australiano que le tocaba muy de noche, a las 5 de la mañana me conectaba yo y cada quien tenía distintos horarios, ¿no? Bueno, finalmente estábamos con ese comité y poco a poco empecé a participar más, y ya lo demás es historia. De repente me invitaron a ser parte del Board of Governors, que es el Consejo de Gobierno. IAC es una institución, una organización sin fines de lucro, global, que es manejada de manera voluntaria por un grupo de miembros. Por ejemplo, hoy mi consejo lo conforman personas en 11 distintos países. Sí, cuéntanos un poquito de eso. Tuve el gusto de conocer 2, 3 y bueno, se me hicieron espectacular el nivel de conciencia que tienen estos chavos. No tuve el honor todavía de contactar a alguna mujer, pero de los poquitos que conocí, Pepe, mis respetos, el nivel de conciencia que tienen. Bueno, hay muchas mujeres involucradas. Yo te diría que de entrada prácticamente son más mujeres que hombres. Ahora en el consejo, curiosamente, ahora hay un poco menos de mujeres, pero eso fue casualidad, no fue. Tenemos una vicepresidente de IAC, es mujer. Está en la India, se llama Anjali Nair. Tenemos 2 vicepresidentes, uno es Luis Gaviria, y Luis Gaviria es colombiano, pero radicado en Dallas, Texas, desde hace más de 30 años. Y tenemos a Anjali Nair, que es de la India y es una de las personas, yo diría, más importantes en IAC. Y también en el Executive Committee, que es el comité ejecutivo, también tenemos a Marta Pasternak, que es la secretaria del Board of Governors, y tenemos a Lian Chan, que está en Hong Kong, tenemos a Mónica Siu, que es Mastery Coach, que está en Hong Kong también. Hace poco teníamos a Ginny Wang, que acaba de retirarse y ella vive en Taiwán, pero se acaba de ir, ya es una persona de 70 años y está por ingresar a un lugar de retiro espiritual budista, donde piensa vivir los últimos años de su vida. Y en fin, y ha habido cualquier cantidad de mujeres. De hecho, antes éramos pocos los hombres, ahora como que se equilibró un poco más la balanza. Pero si tú empiezas a ver los nombres, muchas son mujeres. Te voy a hacer varias preguntas rápidas. Sí. Hoy, como presidente de la IAC, como presidente, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo la visualizas a la IAC a futuro? La visualizo como lo que estamos haciendo ya. Mucho de lo que hicimos fue, para ver al futuro, regresamos a nuestras bases, regresamos a nuestro origen. Aquellas cosas que son el para qué. Entonces, nosotros vemos la certificación como un medio. Y sobre todo una certificación a nivel global. Una cosa es una certificación de escuela, otra cosa es una certificación a nivel global.
Y vemos un medio para mejorar al mundo. Vemos una importancia trascendental en generar más conciencia y asumir más la responsabilidad, con todo lo que estamos viviendo. Y creemos que los coaches, particularmente los coaches certificados, pueden jugar un gran papel en crear niveles más altos de conciencia, no solamente en lo que hacemos en nuestro trabajo y en nuestra vida del día a día. Yo siempre digo que vivir conlleva en sí una responsabilidad, y la responsabilidad es hacer lo mejor que puedes con aquello que tienes, con lo que tienes, no con lo que crees que tienes o con lo que estás limitado desde tus creencias a tener, sino con lo que tengo, cómo puedo ir creciendo. Se crece y el ser humano se desarrolla en comunidad. Entonces, yo veo una gran comunidad de coaches centrados en la excelencia en el coaching, en la maestría del coaching. Veo un gran compromiso de los coaches con ir construyendo poco a poco una nueva era, que no necesariamente es la de los cursos de coaching, sino la del servicio profesional del coach. Como yo, como mucha gente que conozco, que su modus vivendi es a partir de sesiones de coaching, ¿no? Claro. O grupales, ¿no? Entonces, regresando a nuestras bases, veo centrados un centro que nuestros valores indican mucho de aquello que queremos. Por ejemplo, el aprendizaje continuo, la innovación y el cambio. Para nosotros es muy importante la diversidad y la inclusión. Todo esto está desde el inicio de la fundación, no se ha cambiado nada. Wow. Está estar abierto y ser transparente, está tener una mentalidad de abundancia y de confianza, está en ser una persona íntegra y tener altos estándares éticos, que desgraciadamente la industria fallaba mucho en eso. Todo eso viene desde el inicio, todos esos son los conceptos fundacionales. Por eso yo te decía, me fui al inicio, a las raíces, o nos fuimos a las raíces, porque esto no es Pepe del Río, esto es un equipo, y va hacia arriba. Ahora, ¿quién puede ser parte de IAC? Todo el mundo, aunque el IAC está abierto para todos, no todos son para IAC. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en IAC simplemente con querer medir tu nivel de coaching y ser parte de una organización profesional global. Eso es muy válido. Lo que tienes que hacer es ir pagando una cuota anual, que es de $169, la más barata de las asociaciones a nivel global relacionadas con coaching, particularmente globales, ¿no? Y nosotros vivimos realmente de ese dinero. Ese es un dinero, o sea, como grupo, como organización, ese es el principal recurso, porque la certificación, aunque para algunas personas vale, por ejemplo, $250 cada grabación, y si tu grabación no tiene el nivel, bueno, pues lo que recibes es un feedback que nosotros consideramos que es un feedback de $250, porque te lo está dando gente que una sesión de coaching de 1 hora, con ellos te cobrarían mínimo eso. Claro. Aquí tú tienes el feedback de 2 personas. Entonces, todos esos costos son costos a nivel de costo para IAC. Claro. Puede parecer mentira, pero no hacemos dinero de ahí. Y la organización se mantiene de esto. Ahora, como el crecimiento se da en grupo, para nosotros es muy importante que un miembro de IAC es dueño de IAC. Es tan dueño como puede ser cualquier otro miembro del consejo. De hecho, el consejo no está hasta arriba, está hasta abajo. Yo lo veo como una pirámide invertida donde es la capacidad de servicio que tienes hacia una determinada comunidad lo que pones en reto. Pero esto es un servicio global. Y de hecho también, Pepe, para eso para eso nos certificamos, también para estar al servicio de la comunidad, de la gente, ¿no?
Así es. Un denominador de los coaches. Así es. Y con otra, que cada 5 años nosotros consideramos que hay que volverse, no a certificar en el sentido de mandar grabaciones, pero sí de estar en un proceso de aprendizaje continuo. Tú no puedes estar certificado hoy, 2016, y pensar que en el 2040 no tienes nada que hacer, que ya todo lo tienes desde el 2016. No puede ser, porque si nosotros vemos la tendencia global, en 5 años el 80% de los trabajos por los que hoy son contratados las personas no van a existir. Claro. Porque mucho de eso lo van a manejar. Tienen que ir evolucionando. Pepe, se me va a acabar el tiempo y no me quiero quedar así. Perdón, creo que hablé muchísimo. Siguiente pregunta. No, al contrario. Me encanta. Con esto te voy a públicamente a pedir que nos volvamos a reunir para que, porque hay un montón de gente que se estuvo linkeando, y eso que aún el programa sale a las 6 de la tarde, pero se está transmitiendo en vivo en algunos canales de Facebook y hay un montón de seguidores en este momento. Luego me dices en cuáles. Sí, te mando la liga. Presencia, ¿en cuántos países tienen presencia el día de hoy? Aproximadamente 58. 58 países. ¿Número de miembros aproximadamente que hoy tiene la IAC? Lo que pasa es que varía, pero te puedo decir, el número de contactos que hoy tiene la IAC entre miembros y toda la gente que participa con IAC es arriba de 25,000. ¡Wow! Bien. ¿Cuál sería tu consejo? Yo sé que los coaches no dan consejos, siempre hacen muy excelentemente preguntas, pero no dan consejos. Sin embargo, hoy te voy a pedir una excepción. ¿Cuál sería tu consejo para los coaches que ya están certificados, desde tu expertise, desde tus años, desde ser el presidente de esta asociación? ¿Cuál sería tu consejo hacia ellos? Bueno, primero que en Latinoamérica hay muy pocos coaches certificados a estos niveles que estamos hablando. Yo diría, nosotros tenemos licenciatarios y por supuesto esto será para otro momento, y estamos elevando el nivel de los licenciatarios justamente para que también eleven el nivel de los coaches que ellos certifican. Yo te diría que mi consejo es sigan aprendiendo. Si quieren ser coaches, si quieren poner sus habilidades de coaching, rétense con una certificación tipo IAC. ¿Para qué te sirve? Para calibrar. Para entrar al mundo de las grandes ligas del coaching. Exacto, para pertenecer a una comunidad, para calibrarte, para seguirte desafiando. Hay eventos, hay conferencias continuamente, nos están siempre aportando miradas internacionales, tips que de repente, que son buenísimos, ideas, diferentes estilos, preguntas poderosas. Quiero compartirte que, bueno, nos mandan un saludito Jorge Luis Montoya de Monterrey, manda saludos. Hay un montón, pero montón de gente conectada en este momento, desde Dumán Santana, quien manda saludos, José Manuel Ambriz, quienes están viendo, Gerardo Molina, Diana Hernández, Adriana Martínez, Radiadores Like, también, Alex Araiza, por si llegas a conocer a alguien, le mande saludos. A todos los que conozca y a los que no, muchos saludos. Claro que sí. Edis Ariel René Selem. No tendrá, René Selem me suena, o algún Selem que tenemos ahí en la asociación. Gustavo Valdés, Mimi Galicia, de la Cruz, Connie de la Cruz, María Isolina Carro, Arquímedes, quien manda saludos, estoy viendo el video, dice, padrísimo programa, muy bien, José Eduardo Escobar también, lo están viendo, José Luis Montoya nuevamente, ahora por otro, saludos a Monterrey, le mandamos fuertes saludos. Juan Ignacio Jaimes, bueno, son un montón, José María, Eduardo Villegas, mi bigotón precioso, él es el amor de mi vida, por ahí también ya nos está viendo. Armando, bueno, muchas felicidades, mucho éxito. Bueno, felicidades, María Teresa Robles también, Claudia Mainó. Es infinita la liga, a todos les mandamos, Marichu Rosales, le mandamos de Estados Unidos, mandamos un abrazo enorme y agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Te dejo los micrófonos. ¿Qué cosa no te he preguntado? Es mi pregunta de cierre. ¿Qué sería bueno compartir con la audiencia antes de cerrar el programa? Pues mira, de entrada, te agradezco las preguntas. No sé si me extendí demasiado en algunos puntos, pero
yo creo que me preguntaste lo que me tenías que preguntar para este momento, así que al contrario, soy yo el que agradece la invitación y que también agradezco de toda sinceridad la gente que se toma la molestia de escucharnos. Muchas gracias. Pepe, tenemos gente de El Salvador, en especial me tocó estar hace 15 días allá, bueno, ya tiene un ratito más, 3 semanas, y hay gente que se está asociando y no hay comunidad. Te voy a preguntar también, ahorita que terminemos transmisión, cuáles serían los procesos, con quién se tienen que comunicar, porque No, están muy interesados en abrir la comunidad allá. por supuesto, la forma de hacerlo es un capítulo, abrir un capítulo, necesitas mínimo, no recuerdo si son entre 3 y 5 personas que sean miembros activos. Ser miembro activo es sean miembros activos de IAC, se inscriban a IAC y a partir de ahí lo pueden empezar a formar. La página web es Certified Coach, que sería certifiercoach.org, y hay distintas formas. Puedes comprar el paquete de entrada, que es el Masteries Practitioner, donde tienes un ahorro de $97 y cuesta $319. De lo contrario, pagarías $416. Incluye un año de membresía más las cosas que necesites para el Mastery Practitioner. O puedes optar por la membresía individual, que vale $169. Mi sugerencia es, hazlo, si puedes, comprando el paquete, porque vas a ahorrar. De todas formas, si entras al proceso de certificación, lo vas a tener que pagar y acabarías pagando más. Claro, por supuesto. Y también que vaya juntando gente, porque justamente por eso es una comunidad, ¿no? Porque tenemos más coaches rodeados y nos impulsamos uno a otro. Y es ganas de pertenecer, ganas de estar en una comunidad de coaches, ganas de contribuir desde tu lugar. Y yo te diría, te puedo dar desde mi experiencia, que yo a todas las reuniones que entro, siempre entro con la intención de aprender y poder colaborar. Al servicio siempre, siempre al servicio. Pues gracias. Esa es un poco la intención. Gracias por todo, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. No, al contrario, Eli. A las 6 de la tarde sale en vivo en Poder Ciudadano Radio, así que por ahí ya también te voy a mandar el link. Muchas gracias, Pepe, y que Diosito te siga iluminando el camino de llegar a más países con esa fuerza, con esa entrega que tú tienes. Personalmente, nunca había estado tan cerca de la federación desde que tú estás, y eso es mucho por tu carisma, por tu entrega, por lo que has hecho. Muchísimas gracias. No, te agradezco a ti, Eli, y gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Gracias. Voy a ir cortando, Pepe, las transmisiones. ¿Sigues grabando? Sí, las estoy, ya después las editamos. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo. Ya les estamos en este momento. Ya, perfecto. Déjame ver. Sigues grabando aquí en Zoom, ¿eh? Ah, perfecto. Ya está, ya está. Pepe, sigues grabando ahorita. Ah, espérate, porque esa la recortamos.